Padre, en el nombre de Jesús, te damos primero a ti tu lugar, papá. Honra, gloria y alabanza sea tu nombre. Te damos gracias porque nos has permitido este día reunirnos en tu nombre con libertad en este lugar que tú has provisto. Los hermanos juntos en armonía, Señor. Gracias, gracias, gracias. Ponemos en tus manos esta parte de esta celebración. Ponemos en tus manos este mensaje. Te suplicamos, Dios, que tú nos ministres, nos enseñes a través de este mensaje, que sea tu palabra la que se exponga y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando y llevándola hasta el fondo de nuestros corazones para luego ayudarnos a poner en práctica lo que aprendamos ahora, Señor. Dame a mí la sabiduría, el entendimiento para hacerlo, Dios. Yo, como sabemos, no podemos hacer nada sin ti. ¿Qué puedo yo ofrecer de mí mismo, Señor, a tu pueblo, a tus ovejas? Ayúdame, Señor, te necesito. Ayúdame, Señor. Ayúdame, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Tal vez algunos piensen, bueno, pero ¿por qué tanto ayúdame y ayúdame? Karina sabe por qué. Porque pues a pesar de la situación en la que yo me encuentro ahorita, retroceso que hubo, aquí estamos. Yo le rogaba a Dios durante la semana que me permitiera estar aquí enfrente de ustedes y lo ha hecho. Me alegra profundamente verlos, poder estar con ustedes y tener el privilegio de compartir la palabra de Dios. Le doy gracias también, como Karina, por todas sus oraciones. No se hicieron esperar algunas llamadas afectuosas de interés. Y bueno, ya les iré platicando poco a poco. Pero también les invito, aparte de orar, que es algo que debemos hacer, irnos a Filipenses 1. Y vamos a ubicarnos en el verso 1 y vamos a leer hasta el 11. Y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos. Está dirigida a la gente, a la iglesia, a las ovejas de Dios allí en Filipo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Dice el verso 2: gracia a ustedes y paz, les dice él en su carta, paz de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Y después viene aquí una oración muy interesante y muy aleccionadora para nosotros, y dice desde su corazón, inspirado por Dios, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando, dice el 6, convencido precisamente de esto,
que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y dice el verso 7, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en mi corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración. Voy a hacer un pequeño paréntesis en esto porque quisiera que en este espacio pudiéramos considerar cuánto nosotros hacemos esto o no. Y esto dice Pablo en oración, que vuestro amor aún más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, dice, a fin, el deseo de su corazón para su pueblo, para el pueblo de Dios, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros, irreprensibles para el día de Cristo y llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de nuestro Señor. Estuve buscando muchas palabras y maneras de poder poner la palabra vínculo o la palabra conexión. Y bueno, yo espero que Dios, a pesar de que no encontré muchas o hubiera querido decir muchas más, yo espero que Él de cualquier forma haga llegar este mensaje al corazón de cada uno de nosotros aquí. Así que llévate a casa esta frase que nos puede ayudar a recordar este mensaje y a tener presente qué es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y con eso, pues obviamente su misericordia, su amor. Él, Dios, nos hace irreprensibles y llenos de fruto. Obviamente sabemos que cuando decimos irreprensible es porque son hijos de Dios que no necesitan estarse corrigiendo y corrigiendo o reprendiendo y reprendiendo más bien. Irreprensibles. Así que quiero anticipar que vamos a estar usando la palabra metamorfosis, que se refiere, como sabemos muy bien, describe el cambio radical que ocurre en un ser vivo. Estaremos usando la palabra conexión como vínculo, estaremos usando la palabra conexión como fusión. Así que en estos términos, bueno, quisiera comentar empezar cómo es que Pablo, si recordamos, perseguía a la iglesia del Señor. Perseguía a todo aquel cristiano. Y si pudiéramos ilustrarlo de alguna manera, yo quiero imaginarme que él quería acabar con todos los cristianos. ¿Qué quiere decir acabar? ¿Persuadirlos de que no? No. Si era necesario matarlos, los iba a matar. A espada. ¿Tú eres cristiano? No. Pásale. ¿Tú eres cristiano? Esa es la manera en la que Pablo perseguía a la iglesia. Por eso es que cuando él es confrontado por Dios, cae de su cabalgadura y tiene un encuentro con Dios ahí, entonces le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ese Pablo que perseguía a los cristianos, comparándolo con lo que acabamos de leer hace un momento, no es el mismo.
No es el mismo Pablo. ¿Qué sucedió con ese que quería acabar con los cristianos, matarlos, perseguirlos? ¿Qué pasó con él? ¿Cómo que ahora él se regocija escribiéndoles? ¿Cómo que ahora intercede y los extraña y los añora? Desea estar con ellos. ¿Cómo es posible eso? Y ora por ellos, intercede y quiere que ellos estén caminando en los caminos de Dios al que él perseguía. ¿Qué es lo que pasó con Pablo? Bueno, pues fue transformado. Un ejemplo que creo yo que todos conocemos, a lo mejor en diferentes aspectos o conceptos, es como en mi tierra, que hay muchas bellotas. De hecho, el equipo de béisbol, para los que les gusta el béisbol, se llaman los belloteros de Nogales. La verdad no sé si todavía existan, pero bueno, así se llamaban. La bellota, es asombroso cómo pasa de ser una pequeña semilla, si recuerdan, del tamaño de un frijol tal vez, a un tremendo y fuerte roble, cuya madera se puede usar y también se usa para dar sombra. Y es un espectáculo hermoso ver los robles. Eso es lo que ocurre con una pequeña semillita. Pero también hay otro ejemplo, yo creo que debe haber muchos, algunos que me pareció bueno traérselos, es que es un bulbo. Un bulbo es, hablando de plantas, es una, pues no sé, yo diría que una especie a lo mejor de semilla, pero yo no le veo cara de semilla, se le llama bulbo. ¿Cuántos saben esto? Bulbo, y cuando los ves tú, no sé por qué bulbo, porque yo los bulbos que conozco son los que había en los radios antes. A ustedes no les tocó definitivamente. Es un bulbo feo. Pues no tiene un aspecto agradable definitivamente. Que se siembra y Dios transforma ese bulbo en un hermoso gladiolo, que incluso no es fácil describir su hermosura. Con esto en mente podemos hablar de la transformación incluso de la oruga que todos conocemos, que esa oruga se convierte en mariposa, que es incluso una de las más espectaculares transformaciones en el ámbito de los insectos. Y yo creo que todos conocemos diferentes tipos de mariposas, pero también sabemos que hay una mariposa monarca que es preciosa, pero que también empezó de una oruga, de un tal vez gusano al que tal vez no le hubiéramos dado valor si lo hubiéramos visto por ahí en algún otro lado. Es así como Dios obra. Y quisiera que tuviéramos en mente estos ejemplos, especialmente este de oruga a mariposa, y lo espectacular de esa transformación y lo hermoso en lo que se convierte ese gusano. La obra, hablando de esa transformación, de ese cambio, la transformación es progresiva. Es el mismo organismo que estábamos ahorita mencionando, pero en el cual hay una ruptura. Se rompe para que salga de ahí la planta, o se rompe de ahí de la semilla para que salga también ese roble, o se rompe ese capuchón que tiene ese gusano para salir de ahí una mariposa. Esto nos ayuda a tener más claro cómo es que Dios trabaja en esa transformación. Y yo creo que podemos ponerle la criatura final, en este caso vamos a poner como ejemplo a la mariposa, sobrepasa con creces la hermosura primaria, ese gusano. Y podemos compararlo con la transformación que Dios hace en nuestras vidas.
¿Por qué estamos hablando de esto? Aunque ya lo sabemos por el texto que mencionamos hace un momento. Pero vale la pena hacerlo porque estamos viendo la transformación de un hombre que asesinaba a cristianos, los perseguía, y que después es un hombre que los amaba, que intercedía por ellos, que los añoraba. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de sus hijos. Tal vez tú te preguntes, bueno, pero es que mira, yo conozco gente que se dice cristiana y no veo yo mucho cambio. ¿Qué sucede? Vamos a verlo ahora, porque es bueno que nosotros entendamos cómo es que es Dios el que hace la transformación y cómo es que aún nosotros en medio de esa transformación o en ese proceso de transformación podemos resbalar, podemos caer y el Señor de ahí nos va a levantar. Porque dice, el mismo que empezó la obra, ese mismo la va a terminar. Ese mismo Dios que le dio vida a ese gusano, hablando de mí mismo, eso Él después va a hacer algo maravilloso. Y no estoy diciendo que yo sea maravilloso, ni mucho menos, pero lo que estoy diciendo es que sí, era un gusano. Y que Él me tenga aquí delante de ustedes, amándolos, disfrutando el compartir con ustedes, el extrañarlos cuando no los veo. Ese es el fruto de una transformación. Aquí hay gente que me conoció antes de que yo me entregara a Cristo. O más bien, déjenme ponerlo así con mucho énfasis, antes de que Él me rescatara y empezara esa obra de transformación en mi vida, que no ha terminado, pero que tengo la fe que cuando esté en su presencia habrá terminado. Claro que era un gusano. Los que están aquí, que me conocen o que me conocieron, saben, y mi esposa más que ellos, saben el tipo de gusano que yo era. Cuando hablamos de transformación, podemos sustituir esa palabra por metamorfosis, que aparece 4 veces en las Escrituras y que se refiere en 2 de ellas a la transformación de Jesús, a la transformación de su rostro y su ropaje esplendoroso, el rostro como de sol, el vestuario resplandeciente. Esa transfiguración, esa transformación, ese cambio, esa santificación progresiva, Él quiere hacerla en cada uno de nosotros. Y yo declaro como Pablo que Él que empezó esa obra en ti y en mí la va a terminar. Él no deja nada inconcluso. Si tú has perdido la fe porque alguien que tú conoces no ha cambiado como tú crees que debiera, o tú no te has sentido que has cambiado, acércate al Señor, porque el que empezó la obra la va a terminar, sin duda. ¿Tú lo crees? Aleluya. ¿Cómo es eso? Pues Él ordena nuestro interior. ¿Y cómo? Mediante el Espíritu Santo y su palabra preciosa. Y ese ordenar el interior, o ese orden en el interior, y esa obra del Espíritu, y el que use su palabra y la conozcamos, se hace evidente en nosotros en la medida que cada uno de nosotros va pareciéndose más, comportándose más como Jesucristo. Este mensaje, le preguntaba al Señor, ¿qué más contiene, Señor, aparte de una enseñanza bíblica?
Y yo llego a la conclusión, y espero estar interpretando estar interpretando bien, creo que Él quiere aumentar nuestra fe. Y que conozcamos cuál es el proceso. Y hago énfasis. Y en que Él, que comenzó la obra, la va a terminar. Aunque ante tus ojos naturales, como decía Karina hace un momento, no parezca. Aunque te critiquen, aunque te juzguen, aunque te desanimen, aunque venga una voz que no es de Dios que te va a decir no eres cristiano, tú no sirves para nada, hipócrita. El que empezó la obra la va a terminar. Porque su sí es sí, y su sí es amén. En 2 Corintios 3:18 dice, somos transformados progresivamente de gloria, ¿quién recuerda? En gloria. Como Pablo y como sus discípulos. Y como muchos aquí han sido transformados también, por lo que yo le doy gracias a Dios. Y yo he sido recipiente de ese amor que hace evidente la transformación que Dios hace en las personas. Sí, porque yo he sido inmerecidamente recipiente del amor, el afecto, el cuidado de mucha gente aquí. De gente que tal vez antes, como yo, no sabía lo que era el amor. Estábamos equivocados en la manera de conceptualizar el amor. Así que no nomás es en aquel tiempo a los apóstoles o a los discípulos de Pablo. El apóstol, a través de estas escrituras y esa inspiración divina, enseña estas cosas ¿a quiénes? A grupos de creyentes que se congregan en iglesias locales. No es a alguien nada más así en general. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esta es una iglesia local, parte de la iglesia en el mundo de Jesucristo. Y Pablo estaba dirigiéndose y enseñaba estas cosas a grupos como estos, que lo escuchaban allá afuera en el monte, en la playa, y luego iban y se congregaban en lugares. Y tuvo un efecto, tuvo un impacto. La palabra, sí, pero también la influencia de Pablo, la influencia de Timoteo, la influencia de sus discípulos, hizo impacto en el mundo, no nomás en el barrio, no nomás en Filipos, en el mundo. Y cuando digo influencia, quiero hacer notar cómo es que Dios de alguna manera nos está tratando de enseñar que nosotros, su iglesia, sus hijos, sus ovejas, ejercemos sobre otras personas grandemente. Tú, que a lo mejor no lo habías pensado, y yo, influenciamos sobre otra gente. Solo que no podemos olvidar que podemos ser influencia para bien o para mal. Para mal sería si perdiéramos el interés o nunca lo hubiéramos tenido de parecernos a Jesucristo. Y entonces en lugar de ser como Él, queremos nosotros hablar de Él sin tener nada que ofrecer de Él. Eso sería algo que no es de bendición para alguien. Así que, pero sí podemos ejercer para bien. ¿Cómo es para bien? Bueno, pues estimulándonos en el amor y las buenas obras. Cuando pertenecemos a una parte de su iglesia como y buscamos hacer lo que Él nos encarga, que es estimularnos unos a otros en amor
y buenas obras, cosas hermosas suceden. Y de nuevo, como testimonio se los digo, y yo no soy el único, que hay más gente que ha venido de otros lugares donde Dios ha usado a la congregación en general e individual para impactar sus vidas. Y muchos aquí hemos sido beneficiados de ese amor que Dios les enseñó, que Dios implantó ahí en ellos, porque fueron transformados. Pero para mal, la influencia para mal tristemente es cuando hay muchas maneras, pero voy a poner una que Dios no la quiere entre nosotros. Es cuando entre nosotros como hermanos nos ponemos, si me permiten usar esta palabra, zancadillas unos a otros, criticando, peleando, juzgando, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso decimos que la influencia ocurre, no es a veces ocurre y a veces no, siempre hay una influencia. ¿Y cuál es esa influencia? Puede ser buena o no. Esto nos tiene que ayudar con la obra del Espíritu Santo a decir, Señor, yo quiero ser de buena influencia, no nomás aquí en la congregación, sino primeramente en mi familia de sangre, en mi familia espiritual y allá donde hay tanta gente afuera que no te conoce ni sabe lo que significa el verdadero amor y la unidad, el amarse, el servirse, el ayudarse unos a otros por su gracia y para su gloria. La mejor manera de que seamos transformados por Dios es la comunión entre creyentes. Cuando nosotros nos congregamos o estamos en un evento que organizamos aquí en la iglesia, o en la oración, o en fundamentos, en alguna otra enseñanza, en cualquier evento, déjenme decirles que es una oportunidad preciosa para buscar la influencia de aquellos que pueden traer bendiciones a tu vida y nosotros ser de bendición para otros y luchar para no ser tropiezo para alguien más. Así que la mejor transformación es unos con otros conviviendo, porque sabemos que hierro con hierro se afila. Nos está advirtiendo el Señor que tener comunión, reunirnos, convivir, puede haber chispas, pero esas chispas son las que Dios usa para afilarnos, para quitarnos lo que estorba y hacernos instrumentos útiles para ir allá donde la gente no tiene esperanza y poder dársela por la gracia de Dios y para su gloria. Y una analogía de cómo es conveniente que los creyentes estén juntos para poder crecer es que aquí nos podemos ayudar. Y una analogía puede ser los escaladores. Debo aclarar que yo nunca he sido escalador, pero tengo un hijo que le gusta la afición a escalar y lo veo cuando lleva todo su equipaje, sus indumentaria, o cómo se dice, para escalar, cuerdas y demás. Y sabes, estaba yo buscando cómo es que funciona esto. Y me llamó mucho la atención porque son lugares tremendos. Lugares, no sé, montes como el Everest, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y otros, pues tal vez no tan grandes, pero que se escalan también, se conquistan. Pero para subir ahí va un equipo. Y cuando van subiendo con las cuerdas, se van ayudando el uno al otro. Y si uno resbala, el otro puede detenerlo. Así que para avanzar no voy a ampliar mucho esta analogía, pero eso nos ayuda a pensar cuánto nos necesitamos unos a otros. En los últimos días hubo una persona que sentía morir físicamente, que se sentía moralmente devastada,
que sentía tristeza, incertidumbre, pero hubo quien se acercara a sostenerla, a ayudarla, a servirla, a hacerla sentir, como ella misma dijo, amada, servida, sostenida, acompañada por sus hermanos de la iglesia y posiblemente alguien más también. Pero gracias por compartirlo, Karina. Parece como si hubieras sabido qué es lo que íbamos a estudiar ahora. Y yo también aprovecho la oportunidad porque en la medida que iba avanzando yo en este mensaje, podía ver la obra que está haciendo Dios en este lugar. ¿Falta? Sí falta, porque unos van creciendo a otro ritmo, unos tienen una estatura y otros, pero me regocijo saber que la mano de Dios está aquí. Le doy gracias a Dios y yo tengo la fe que en los otros grupos está sucediendo así, pero cuando veo el grupo de casa mandándose mensajes y animándose unos a otros, me siento mal, tengo gripa, yo voy a orar por ti. Me siento mal, no sé esto, me está pasando esto otro, ¿qué puedo hacer por ti? Voy a estar orando. ¿Qué necesitas? ¿Qué te llevo? Eso es el amor de Dios. Esa es la comunión, porque tenemos en común al Señor Jesucristo. Por eso comunión. Tal vez lo hayas oído como koinonía, que es en el griego, si no estoy errado. David, creo que sí, ¿verdad? Así que eso quiere decir, se oye más elegante, ¿no? Koinonía, pero es comunión, es convivir unos con otros. Mira, cuando sientas el deseo de tomar opcional el tener comunión con los demás, pídele al Señor la fuerza. Pídele lo que necesites para poder participar. Mira, aquí anuncia Sergio el jueves la oración. A muchos les podría hacer bien que tú los acompañes y le des una palabra de aliento y ores por ellos. O tal vez en el grupo de casa, que a veces te has sentido que puedes ser opcional para ti o no. Hay comunión. Fue en un grupo de casa, en un grupo de oración, que Dios me fue fortaleciendo a mí. Fue en un grupo de oración que mi esposa empezó a orar por mí para que el Señor me rescatara. Podría platicarle muchas, pero estamos viendo la importancia de tener comunión, de tener convivencia unos con otros. Tiene muchas bendiciones. El Señor no nos dice que las tengamos, ni está inspirando a Pablo para enseñarnos esto, nomás porque sí. Él sabe la gran bendición que es para nosotros. Y no te digo estas cosas, hermano o hermana, si tú has fallado. Yo he fallado también. ¿Quién no? No es para condenarte. No es para hacerte sentir mal. Es para animarte, para alentarte, para que tú seas recipiente de bendición de Dios a través de todos aquellos con los que tú convives. Y dice la palabra, son mejor dos que uno, porque uno, si uno se cae, el otro lo puede levantar. ¿Se acuerdan? Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Al leer Filipenses, que voy a volver a mencionarlo, y te pido con todo mi corazón que despiertes tu mente, le digas: mente, ponte alerta, porque yo quiero saber qué Dios me está diciendo a mí ahora. Es un momento importante. Estamos llegando al final.
del mensaje. Y Dios no quiere que te vayas sin que sepas qué quiere de ti. Pablo y Timoteo, veamos ahí cómo es que están juntos, siervos de Jesucristo, juntos sirviendo al Señor, como el Señor quiere que aquí lo hagamos también. A todos los santos en Cristo Jesús, es decir, los que Dios apartó para Él en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos, dice: gracia a ustedes y paz de vuestro Padre Celestial, Jesucristo. Dice el 3, que es aquí donde yo quisiera que reflexionáramos más o hacer mucho énfasis. ¿Cómo es el corazón, la actitud de Pablo, el sentir de Pablo, el deseo de Pablo, la conducta de Pablo para Dios y para la iglesia? Y podemos hacer un comparativo para saber dónde voy yo pareciéndome al Señor Jesús, aunque Él decía: imítenme. Y nosotros no es fácil que algunos podamos decir, o más bien nosotros podamos decir aquí: imítenme, véanme cómo soy, imítenme. Pero doy gracias a Dios, dice, siempre que me acuerdo de ustedes, orando siempre con, ¿cómo? Con todo gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Dice el 5, y por su participación en el Evangelio, que es para los que fuimos llamados para ir a rescatar lo que se había perdido a través de las buenas nuevas y la obra del Espíritu, desde el primer día hasta ahora. Dice el 6, estando convencido precisamente de esto, y lo repetimos una vez más, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y enseguida hay expresiones preciosas que dice el 7, es justo que yo me sienta, es justo que yo sienta esto acerca de ustedes. Porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos son, ¿cómo? Partícipes conmigo de la gracia de Dios. Porque Dios me es testigo de cuánto añoro a todos ustedes con entrañable amor de Jesucristo. Y luego dice el 9, y esto quisiera que lo viéramos como un desafío. Y esto pido en oración, que vuestro amor que Dios ha puesto en nosotros abunde aún más y más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Y luego viene la expresión de sus preciosos deseos, a fin de que escojas lo mejor, para que sean, y menciona 3 cosas, puros, irreprensibles para el día de Cristo y llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Él. Yo quisiera dejarte con una reflexión, hermanito. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por tus hermanos en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que tenías muy claro las necesidades que tienen? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese deseo de decir: Señor, yo los amo, los añoro, los bendigo y te ruego que tú que empezaste la obra la termines? Te pido por Juan, por Pancho, por Pedro, por todos los que Dios ponga en tu corazón, porque dice: oro por ustedes, en todas mis oraciones los tengo presentes. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste así como Pablo? ¿Cuándo? Esa reflexión nos puede ayudar a pensar un poquito dónde vamos. Si hemos
nos hemos enfriado un poco, si seguimos en la misma pasión, si nos hace falta todavía avanzar, que es lo más seguro a todos. Pero quiero dejarte con esta reflexión, hermanito. No olvides, pregúntate cada vez que sientas, como dije hace un momento, el deseo de tomar como opcional la vida de la iglesia, lo reconsideres. Piensa cómo quiere usarme el Señor ese día con aquellos que están necesitados. Ha habido ocasiones, y no es extraño, que gente que venga a la oración viene con una gran carga, con dolor, con sufrimiento, con necesidades, por ellos, por sus familiares, por alguna pérdida de alguna persona, necesitando ser amados, pero decidimos quedarnos en casa. Y sucede también con el domingo. La evidencia son todas las sillas que están ahora vacías aquí. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por aquellos que tú recuerdas que faltan aquí ahora? Porque Dios es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en conocimiento verdadero y en discernimiento, a fin de que escojan lo mejor y que sean puros, irreprensibles, llenos de fruto. Una vez más, hermanito, no quiero que te vayas con condenación de aquí, porque el Señor no trajo su palabra y no vino aquí para condenar. Vino para bendecir, vino para dar vida, y su palabra es bendición. Seguramente Él quiere que si Él te llama, ¿cuándo? No lo sé. Yo he experimentado que podría ser hoy o mañana. Que tú puedas estar ahí en su presencia y Él te diga: siervo bueno y fiel. Yo le agregaría: mira cuánto fruto me has traído, cuántas preseas, cuántas coronas para lanzarlas a mis pies. Pásale al reposo de tu Señor. Eso sería fabuloso. Yo sé que todos lo queremos. No te sientas mal si no has crecido como otros. El Señor le da a cada quien su crecimiento. Pero lo que sí podemos hacer es reconocer si algo de lo que te habló el Señor aquí necesitas hacer. Cuando nosotros servimos a otros hermanos, los estamos bendiciendo. Estamos bendiciendo a la iglesia. Estamos dándole gloria a Dios. Estamos testificando. Estamos amándolos. Pregúntate por qué es que tú no estás involucrado en el cuerpo. Los amo. Los amo. Y yo quisiera también, como decía Pablo, deseo que el Señor les ayude para que ustedes puedan elegir lo mejor y ser irreprensibles y que haya mucho fruto en sus vidas. Lo hermoso de esto es que Él que te está hablando ahora y te está diciendo: es necesario corregir estas cosas, mejorar estas otras y quitar estas. Él te está esperando a ti ahora, en este momento, en ese lugar que se llama trono de gracia, para que te acerques, como Él dice: acércate confiado al trono de gracia, donde recibirás el oportuno socorro. Socorro para parecerme cada día a nuestro Señor Jesucristo. Ayuda, socorro para no tomar como opcional esta enseñanza, sino irnos a casa encendidos en fuego,
en pasión, reconociendo que necesitamos cambiar, reconociendo que necesitamos corregir cosas y convencidos de que al momento de que nos arrodillemos delante de Él en su trono de gracia, Él te va a extender la mano y te va a levantar y va a seguir la obra de transformación de gusano a una hermosa mariposa. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá, y bendecimos tu nombre. Señor, gracias por esta enseñanza, Dios. Padre, porque todos la necesitamos. No hay nadie entre nosotros, empezando por mí, Señor, que podamos decir: yo no tengo nada que aprender. Al contrario, cada que tú nos enseñas más, vemos hacia el horizonte y vemos que hay mucho más que aprender, Señor. Gracias por esta enseñanza. Padre, yo te ruego, como Pablo oraba, Padre, por sus discípulos, por la iglesia, que no permitas que el enemigo traiga condenación al corazón de cada uno de los que están escuchando aquí o los que vayan a escuchar a través de las grabaciones, Señor, sino que ellos puedan experimentar tu amor, trayendo una advertencia, una alerta, una enseñanza, una expresión de amor, una corrección, Señor, porque los quieres contigo. Sí, Señor Jesús, tú fuiste a preparar lugar para nosotros y ahí queremos estar, Señor, y tú deseas que estemos contigo. Por eso fuiste a preparar lugar, Señor. Ayúdanos a pensar, Señor, que tú nos puedes llamar en cualquier momento y debemos estar listos para eso, obedeciéndote, dándote gloria cada día con nuestra forma de vivir como la de Jesucristo, ayudando a otros, sirviendo a otros, teniendo comunión, obedeciéndote, Señor. Te rogamos que uses a unos y a otros para enseñarnos y alentarnos, cuidarnos, amarnos, darnos soporte el uno al otro. Quites todo lo que estorbe, Señor. Quita todo juicio. Quita toda religiosidad, Señor. Quita toda autojusticia de nosotros, Señor. Toda crítica, Padre. Todo aquello que estorba para aprender a amarnos y ser un solo cuerpo, Señor, para que el mundo crea, Señor, y que en eso conozca que somos tus discípulos, que nos amamos unos a otros. Gracias, papá. Te rogamos que nos perdones en estas áreas que tú nos has revelado este día, Señor, a cada uno, a unos de una manera y a otros de otra, pero lo reconocemos, lo confesamos, Señor, como pecado, como áreas, Señor, que tienen que ser corregidas, y te pedimos que lo hagas. Recibimos en fe tu perdón y en fe declaramos que tú, el que empezó la buena obra, la vas a terminar por tu gracia y para tu gloria, en el nombre de Jesús.